poco, lo cierran dos hombres, le quitan la pelota, viene el Tucho Hernández, recupera la pelota otra vez el número 7, Matowski. Matos tiene que devolverse, va Colombia, viene el primero, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, Y todos me decían, Pacho, yéndote bien, pasar la primera ronda. Yéndote bien, pasar la primera ronda. Todos me decían y yo en el fondo me resistía porque yo creía mucho en este muchacho. Hasta que un día le pregunté a Rigo qué era pasar la primera ronda, ¿por qué? Y me decía, Pacho, es que ustedes no tienen historia. ¿A quién vio, y la historia se consigue viendo? ¿A quién vio Rincón jugar un mundial? ¿A quién vio jugar Reneguito un mundial? ¿A quién vio jugar Valderrama de Colombia un mundial? A ninguno. Entonces ustedes van a hacer la historia. Identidad, para mí, el poderoso. De la montaña. La identidad es como con lo que se relaciona uno con lo de uno, ¿sí? Como la apropiación hacia las cosas de uno. La identidad es lo que nos identifica a nosotros, los paisas, ese gran amor por esa hinchada grande y por nuestro equipo. La mejor hinchada, el Deportivo Independiente Medellín, el poderoso. Identidad. Con el amor a la camiseta, los colores, el azul y blanco siempre. Con el equipo, los colores, y ese amor, como le digo, ese amor no se compara con ninguno. A María. Para mí, Plazoleta El Rosario, Café Pasaje, Independiente Santa Fe, Cerro de Monserrate. Usted se para en esa esquina del Café Pasaje y mira para cualquier lado y es la identidad de Bogotá y allí está Santa Fe por todas partes. Identidad, no, identidad somos nosotros, los Comandos Azules, Millonarios, Bogotá. Ya saben, santafereños, somos nosotros. Yo siempre lo he querido el fútbol desde muy niño. El fútbol lo quería desde allá, desde Tumaco, desde las playas de Tumaco, desde todo eso, desde las calles. Allá lo quería porque el fútbol allá en Tumaco es una pasión y eso es lo primero que tenemos. El que no juega fútbol en Tumaco, hay un dicho que dice que es mojón de perro. Yo creo que desde que tengo uso de razón vibro con el fútbol, con el deporte y con el fútbol. Soy una mujer rebelde, con causa, siempre quise jugar fútbol y fueron muchas dificultades en la infancia porque todo el mundo me decía que no podía jugar fútbol porque era una niña. Y mi hermano era el que quería en un principio que yo jugara fútbol y él fue el que me enseñó y me ponía a ver videos de los Galácticos. Entonces yo desde muy pequeña me tocaba hacer lo que hacía Figo, Zidane, Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos. Los futbolistas, los deportistas en general, se convirtieron en modelos para la sociedad. No solamente por lo que hacían dentro de las canchas y dentro de los escenarios, sino también por lo que hacían afuera. Entonces ya convertirse en un deportista profesional se volvió de verdad una opción de vida, cosa que no ocurría antes. Yo tuve la posibilidad de llegar, tuve la posibilidad de cumplir mi sueño, de tener referentes, de tener ídolos, como por ejemplo el pibe Valderrama. En su momento lo veía en la selección y siempre pensaba en poder estar ahí jugando un mundial y cumplir ese sueño maravilloso, poderlo conocer también. Sí, el pibe, porque yo realmente era delantera y no sé por qué después de un tiempo, cuando recibía el balón adelante, me quería girar para darle el pase a alguien y me regañaban mucho porque yo era la delantera del equipo y era la goleadora. Era el líder que respondía en los momentos más complicados. Era el hombre que se echaba el equipo al hombro con un estilo muy particular. Hoy ya no vemos en la cancha al líder gritón, al que apretaba a los compañeros, al que en determinado momento les decía una mala palabra para que reaccionaran. Y siempre lo respaldó con acciones dentro de la cancha. En la historia del fútbol colombiano, pocos jugadores tuvieron el liderazgo de Carlos Valderrama, así tuvieran incluso mayor talento. Y yo decía, realmente ese es el juego que quiero implementar. De hecho, cuando ya fui creciendo, por eso me gustó muchísimo McNally, Giovanni Hernández, para mí eran los 10 que era el tipo de juego que yo quería imitar. No, Francisco Maturana, un filósofo del fútbol, un hombre muy inteligente, muy capaz,
que yo creo que el fútbol colombiano no le ha reconocido la importancia que Francisco Maturana tuvo en el fútbol colombiano. Además de ser un buen jugador, era un profesional universitario. Era un hombre que tenía un conocimiento superior al promedio del jugador de fútbol normal. O sea, que realmente un jugador no pasa por la universidad sino en bus, pasa derecho, pero no se baja. Entonces, Pacho tenía esas herramientas. Pacho trabaja en Nacional con el profesor Subeldía. Seguramente le aprende muchas de sus cosas, y lo que no me cabe, la menor duda, manejo de grupo, cómo se maneja táctica y técnicamente un equipo. El Barón C. Caldas, y ha sido una muy buena campaña con el Caldas, ustedes recuerdan. Él arma un equipo y ese equipo jugaba lindo. En la época de Maturana había un principio que era totalmente válido. Si yo tengo la pelota y no la tiene el contrario, no me hace daño el contrario. Entonces por eso jugábamos lateral, venga, toque, pero no perdíamos la pelota. Era sustraerle al rival las ganas de tener el balón. Sin duda que todo ese aprendizaje le fue dando tanto a Pacho como a la selección una identidad, una forma de jugar que él descubrió en la medida en que se fue comprometiendo con el equipo, con el grupo, de que él conoció y reconoció a los jugadores. Peruana, y fue suficiente ese gol, esa emocionada celebración que todavía recordamos, Luis Carlos Perea, Barrabás, Alexis Mendoza, toda la gente de Colombia, y un gol realmente muy bonito que significó para que Colombia sumara 2 puntos en calidad de visitante, recuperara lo que se había perdido en Barranquilla. La fuerza del colectivo estaba en las individualidades, y que ese fue el mensaje social que ese equipo mandó: la unión, la amistad, la calidad y sobre todo los principios y códigos de vida que nos le daban sentido a nuestro caminar. La gran revolución del fútbol colombiano empezó en la capacidad física para marcar hombre a hombre. Después obviamente llegaron otros técnicos, llegó Cubilla, llegó De León, algunos otros técnicos que no habían ganado mucho pero que venían del exterior. Subeldía y Bilardo le dieron a eso forma, responsabilidad, disciplina. Pacho Maturana tuvo con la selección Colombia, ustedes recuerdan, la base era Nacional, porque él aprendió a que un equipo podía mecanizar movimientos y sacar ventaja de situaciones de fuera de lugar, de un tiro de esquina, de un tiro libre, de lo que llamaban pelota parada, todo eso. Entonces toda esa mezcla del hombre a hombre con el pressing que hizo Cubillas, que hizo De León, generó en Pacho que le tocó todo eso, Maturana. Maturana cuando agarra Once Caldas empieza a llevar muy buenos jugadores, ya se mejora muchísimo la condición física y ya ellos, tanto Pacho como Hugo Gallego, que fueron alumnos de León y nosotros fuimos alumnos de Cuilla, entendimos cuál era la metodología para enseñar el pressing. Porque cuando nosotros empezamos en el 87, teníamos un medio campo donde siempre entendimos la importancia del balón y que ese balón se convirtiera en un punto de encuentro de todos ellos, más allá de los valores y principios que teníamos y que fuimos desarrollando. Y otra cosa fundamental en el caso de Maturana es que encuentra una generación maravillosa. Porque si yo pongo a Maturana en el 65 con la selección que nos representó, pues seguramente quedamos igual que como quedamos. Pero cuando usted encuentra un grupo de jugadores donde está Freddy Rincón, que fue el último que convocó, de los últimos, ¿no? Freddy, está el pibe, está un montón de talento y de jugadores de buena maña, de buen manejo, arma un equipo que lo tiene junto toda la fase del programa, como 80 partidos, y paseó por el mundo y consiguió resultados buenos, malos, regulares, pero ese equipo fue encontrando un funcionamiento. Lo aprendieron muy bien porque lo jugamos y nosotros fuimos capaces de que lo que enseñó Subeldía, Cubilla, De León, el doctor Ochoa, todos esos técnicos, en algún momento hubo una camada de técnicos colombianos jóvenes,
supremamente inquietos que les tocó o jugar o enfrentar. Él fue encontrando a cada jugador su esencia, de una mejor aquí que acá, le fue dando la importancia a Lionel del volante de contención clásico, pero que era el no, a Valderrama le dio su puestico en el, usted trabaja aquí hermano y haga lo que sea, a los delanteros igual, ensaya con algunos como con Unzurriaga, en fin, el tipo empieza a detectar que esos talentos tienen que meterlos dentro de un conjunto y armar un equipo, y ese equipo lo pone a jugar. El hecho de que vos interpretes en espacio reducido, que es lo que tenés que hacer, aprender a jugar a un toque, a dos toques, o a gambetear, o jugar para atrás, eso es comprensión de juego. Le jugaba un poco a lo que estaba jugando el modelo de Arrigo Sacchi, el Milan, de finales de los años 80. Nosotros nos tocó enfrentar, en ese caso Nacional, a un equipo como Milan, que fue un referente histórico, y jugamos de tú a tú con ellos. Y eso hizo que ya la gente empezara a mirar hacia Colombia. Entonces a Colombia no miraron por la forma como corríamos. A Colombia miraron por la fantasía que tenía, por ese grupo de amigos que iban en todo desde el orden a buscar el balón. ¿Pero para qué? Para hacerle daño al rival. Pero armó un equipo que nos puso a soñar a todos, que era una mixtura entre el Atlético Nacional, algunos jugadores de otros equipos, pero tenía una columna vertebral muy clara y también muy buenos asesores, porque hay que entender que el Bolillo Gómez, un tipo muy inteligente para ver el fútbol, para manejar equipos, para manejar grupos. Todos estos muchachos son mis hijos y yo me siento orgulloso de eso y de ellos, porque la felicidad de un padre es cuando los hijos están bien, cuando los hijos van por buen camino. Y la verdad que yo me siento orgulloso todos los días más de ese grupo de personas que formamos esas selecciones de Colombia desde el año 87. Lo quisieron ridiculizar, diciendo que era toque-toque. No, pero si usted pone a dar cuenta, o sea, usted se da cuenta, ese juego a 1 o 2 toques en espacio reducido hace aburrir al rival y vos le estás poniendo condiciones. Queríamos tener algo donde todos fuéramos responsables para recuperar el balón. Y después, ¿para qué lo recuperábamos? Para atacar al rival. Valía todo. Y terminaba el partido y nos quedábamos contando la historia de cuántos túneles hicimos, de cuántos tiros al arco, de viste qué jugadita. Y ahora la historia es diferente. Ahora todo el mundo sale a ver cuántos kilómetros corrió. Que uno dice, no, ¿correr para qué? Hay que correr bien. Entonces yo creo que ese fue el momento. No estoy diciendo que hay que volver a eso. No, el momento de nosotros nos daba para divertirnos. No sé si ahora les da para divertirse. Hubo algunos periodistas, yo no sé quién, que empezaron a querer ridiculizar eso, pero eso fue lo que nos dio verdadera fortaleza, porque está la inspiración del jugador de fútbol colombiano con el balón, agregado la condición física y la condición táctica con la agresividad necesaria y suficiente para recuperar el balón rápidamente. Entonces nosotros pareciera que nos estuvieran haciendo renunciar a ese toque-toque. Entonces yo creo que cuando vengan los extraterrestres van a leer la historia del fútbol de Colombia y se van a encontrar con muchas personas de ese grupo que merecen un reconocimiento. Pacheco en el freno, pase allá al otro lado, conseguía el gol. Yo pienso que la esencia de nosotros sí es el juego, el buen juego. Es una esencia que tenemos por características de nuestros jugadores a través de toda nuestra historia, pero no solamente el toque-toque, sino que sea el fútbol más fluido. Hemos tenido jugadores buenos técnicamente, hemos tenido jugadores y tenemos jugadores que son potentes, que son rápidos. Colombia tiene, creo que, de los pocos países donde podemos encontrar jugadores potentes, rápidos, altos, bajitos, que juegan bien, técnicos, de muchas características, y eso pues definitivamente yo creo que no se encuentra en todos los países. En términos tácticos y estratégicos tenemos mucha más influencia de Argentina, incluso de Uruguay.
pero en términos futbolísticos, en lo que es la técnica del futbolista, podríamos sentirnos más brasileños, porque somos más cercanos a ellos en ese sentido. Nuestro papá futbolístico es Argentina, así les moleste a la mayoría, porque la mayoría del aficionado colombiano, después de la selección Colombia, es muy dada a seguir a Brasil, y eso tiene una razón de ser, y es que el primer mundial de fútbol que se transmitió por televisión fue el del 70, de la famosa Brasil de Pelé, Tostado, Rivelino, Jairzinho y demás. Entonces la gente le cogió mucho cariño, pero nosotros, los expertos dirán otra cosa, somos una hechura del fútbol argentino. Esos jugadores que vinieron, la mayoría, no todos, pues, pero la mayoría eran jugadores bien fundamentados, ya grandes, ya veteranos, y por supuesto fueron el espejo de muchos jugadores colombianos. Las grandes escuelas vienen de Argentina. El Cali, el Pancho Villegas, era un entrenador argentino-español. Luego Osvaldo Juan Subeldía venía de Argentina, Carlos Salvador Viraldo venía de Argentina, Lauluja Verón venía de Argentina, José Baraca, que es el técnico del Junior, venía también de Argentina. Entonces, esa idiosincrasia después la tiene Bilardo, que tiene el equipo de Argentina, y la remarca Peckerman en los tiempos más recientes. Pero cada equipo de fútbol colombiano, su principal figura, siempre hay un jugador argentino, que era el gran líder de esos equipos. Hay muchos estilos, yo creo que sí hay diferencia también en cuanto a la región, entre Bogotá, Valle, Antioquia, o nos vamos al norte, a la costa, al Pacífico, entonces yo creo que también depende un poco de la región, el estilo de juego. El jugador paisa es un jugador más clásico, el jugador del Pacífico es un jugador más de velocidad, más de esfuerzo, más de entrega. El bogotano es un jugador también más lento en su estilo, más clásico también. O sea, aquí es un semillero de futbolistas impresionante. El Valle del Cauca, desde la Escuela Sarmiento Lora, la Escuela Boca Juniors, las divisiones inferiores del Cali, producen jugadores como si fuera el Pasto. En las escuelas de Santa Marta, la escuela del barrio de la Castellana y del Pescadito, las escuelas en Barranquilla, que ahora ya son mucho más formadas, todos esos jugadores que se producen en el Urabá antioqueño, en el Urabá chocuano, en el litoral pacífico colombiano, el biotipo del jugador, el jugador colombiano, cualquier técnico que viene a Colombia se sorprende de la capacidad del futbolista colombiano, de picaresca, de encare, digamos, de despliegue físico. Hoy en día critican a los jugadores porque hacen un túnel o porque paran la pelota de una determinada, que es un irrespeto. Yo no creo que sea irrespeto, es parte del fútbol. Pero sin duda que era un fútbol diferente el de los años 60, 70, inclusive 80. Porque en el 80 llegaron jugadores extraordinarios a Colombia. O sea, el narcotráfico trajo jugadores a Colombia que no los verán nunca más. O sea, tener uno en Colombia a Gareca, a Brown, a Miguel Ángel López, a Pascutini, a Babington, a Bausa, era tener una constelación de jugadores que eran de un nivel extraordinario, jugadores mundialistas. Que fue una época buenísima para ver fútbol, entre otras. Es decir, los partidos que había entre América, Nacional, Millonarios, eran partidos de jugadores de calidad y de categoría. Ellos no eran narcotraficantes, eran los dueños. Pero ese estigma quedó y resulta que con los años, hemos encontrado que el narcotráfico permeó todas las áreas de la sociedad. Pero hay una secuencia que muestra los vaivenes emocionales entre la política y el fútbol, que es 1989. La primera mitad de ese año, que empieza a desarrollarse el narcoterrorismo, coincide con la presencia de Nacional y Millonarios en la Copa Libertadores del 89, que termina Nacional eliminando a Millonarios. Quiero contarles, el día anterior a la victoria del Atlético Nacional en la Libertadores, el 31 de mayo del 89, hubo un carro bomba en Bogotá contra el general Maza Márquez en la 56 con séptima en Bogotá, hubo como 6 muertos. Pero lo importante era que al otro día se jugaba la final de la Copa Libertadores de América. Y un poquito más adelante,
A Luis Carlos Galán lo matan el viernes 18 de agosto de 1989. 2 días después se iniciaba la eliminatoria para el Mundial Italia 90 en el partido Colombia-Ecuador. Y así se los voy a poner en estos términos. Transmitieron en vivo y en directo el sepelio de Luis Carlos Galán. Y apenas terminó la transmisión del sepelio de Luis Carlos Galán, empezó la transmisión del partido de Colombia-Ecuador. Y todo el mundo hablaba, las pancartas del estadio estaban llenas de mensajes alusivos al dolor que estaba sintiendo el país por la muerte del asesinato de Luis Carlos Galán. Pero todo el mundo hablaba de que el marcador que había dado Luis Carlos Galán había sido 2-0 de Colombia-Ecuador, y así quedó el partido con 2 goles de Arnoldo Iguarán. Y luego toda la eliminatoria para el Mundial Italia 90 fue de la misma manera. El 2 de septiembre fue el bombazo contra El Espectador, pero al otro día Colombia jugó con Ecuador. Y así se va permanentemente hasta que se logra la clasificación en Tel Aviv. Y es el año duro de 1989 que termina Colombia clasificando al Mundial, pero el 15 de noviembre matan a Álvaro Ortega y cancelan el campeonato profesional de fútbol colombiano. La culpa la lleva el fútbol. El INRI lo tiene el fútbol porque estos señores, en vez de comprar caballos, compraban jugadores, ¿no? Alguien les dijo no. Algunos pretendían, yo no creo que todos, pero algunos pretendían ser líderes cívicos o reconocidos en sus ciudades por el apoyo que le estaban dando al equipo. Otros era porque no tenían en qué gastarse la plata y, como le digo, les daba lo mismo comprar un caballo, una silla de montar o 5 jugadores. El fútbol obraba como una especie de catalizador de las emociones políticas y de las tragedias nacionales. Estábamos viviendo el momento más crudo del narcoterrorismo, pero Colombia estaba clasificando al Mundial Italia 90. Y en el 89 aparecemos nosotros volviendo mundial después de 28 años, y no solamente volviendo, sino contándole al mundo que Colombia era más que la droga, porque estábamos señalados por la droga. Entonces, cuando nosotros vamos a ese mundial, después de muchas excursiones a nivel de grandes escenarios, vamos al mundial y la gente se dio cuenta que acá había solidaridad, que acá había fantasía, que acá había orden, que acá había amistad, que acá había temperamento. Eso fue lo que expresó la Selección Colombia, y a partir de ahí el mundo entendió que Colombia era más que la droga. Hoy en día todavía ustedes ven por dónde aparecen los chanchullos con el cuento de la droga, ¿no? Pero después ellos se van por muchas razones y el fútbol queda como está hoy. Equipos sin cómo invertir, apoyados solamente en un ingreso de televisión, porque ni siquiera la publicidad les da, las taquillas menos les dan. Nos dolió a todos, un país que sufrió en una oportunidad que se nos escapó de las manos. Empezó la debacle después de una presentación importante, como dice Adolfo, del conjunto nacional de Colombia frente al argentino, que se vino atrás, que se encerró, que se volvió inexpugnable, que utilizó en el contragolpe la única fórmula para querer aumentar el marcador sin lograr conseguirlo. El fútbol colombiano es muy lento, realmente nos falta más como berraquera, porque el fútbol internacional le pone como más rapidez. Muy lento, la verdad. Uno es apasionado por el equipo y los colores y demás, pero a comparación de otras ligas no tenemos el nivel suficiente hoy en día para poder ir a plantar cara. Pero sí creo que el fútbol colombiano es un poco lento, debería ser más rápido comparándolo con el fútbol europeo. El otro problema que tiene el fútbol nuestro es que el que va al estadio es porque es hincha realmente de corazón y de alma y de lo que usted quiera, porque es que la globalización sí es tenaz. Es decir, con todo respeto, yo veo, por decir, Liverpool, Arsenal a las 11 y a las 2 me programan Envigado Águilas. Ay, sí, mucho cariño por el Envigado, pero pero es que, es decir, y eso no es solamente aquí, eso está pasando en toda Sudamérica. En el 2002, el campeón fue Brasil. En ese momento, América tenía 9 títulos, y Europa y América somos 10 países. Y Europa, que son más de 50 países, tenía 8. ¿Qué pasó en estos 20 años que nos superaron? Porque hay que entender que nos superaron, porque no volvimos a ganar más. ¿Qué estamos haciendo? No son los jugadores, porque hoy más que nunca Europa está llena de jugadores americanos, o sea que el talento se sigue dando. Es ¿qué estamos haciendo acá?
Porque acá empezamos a copiar y a pegar y nos olvidamos por qué ganábamos antes. Yo creo que nuestra esencia es el buen juego, el unir todas esas características y ponerlas en práctica. Lo tenemos que seguir haciendo, no podemos perder esa esencia. De pronto el fútbol nos está llevando a hacer muchas más cosas, a mecanizar conceptos, movimientos, pero no podemos dejar a un lado nuestra esencia, lo que somos acá, que no se pierda la naturalidad del jugador, porque está pasando también que el jugador está perdiendo esa naturaleza para jugar. Había cualquier cantidad de jugadores, todos los equipos tenían un número 10, el equipo en Colombia que no tuviera un número 10 perdía, de entrada iba perdiendo 1-0. Yo creo que fue la época, porque ahorita si tú mira todos los equipos del fútbol profesional, ¿cuántos juegan con un volante 10? Muy poco, el 10 lo han borrado completamente. Y en cambio en Europa, no, en Europa lo están renaciendo. En Europa tú no puedes ver un equipo sin un 10 neto. Aquí lo estamos borrando completamente. Ese es el dolor de Maturana, no dejan que el talento del jugador aflore, crezca y púlalo. Lo estamos privando, le estamos quitando su talento por muchas cosas que están saliendo del fútbol. Es cierto que hay que acomodarnos un poco, el fútbol evoluciona todos los días, pero partiendo desde esa base, desde esa esencia, podemos hacer 1000 cosas y el jugador lo puede entender y el jugador va a disfrutar. Ahora usted ve que cualquier técnico dice que quiere ir a ver a Tuchel trabajar, que quiere ir a Alemania, y resulta que en el Santos estuvo Pelé, Neymar, Robinho y nadie quiere ir a ver al Santos. Entonces es ese prurito de que Europa es más. No, en un momento determinado nosotros fuimos más. ¿Que ahora es más? Sí. Y yo creo que fue muy reciente, Mbappé dijo que América no existía, que los de Europa eran, y acá en América en algunos casos o se sintieron mal. Pero yo digo, ¿por qué se van a sentir mal si es verdad lo que dice Mbappé? Mbappé tiene 22 años, desde que nació está viendo ganar a Europa, entonces ¿cómo queremos que diga que va a hacerlo así? Entonces nosotros nos hemos dejado contagiar de las ideologías de países europeos y americanos, pero eso está bien, pero que no dejen perder la identidad del fútbol alegre que teníamos de la Selección Colombia de los 90. Es que ese era el real fútbol colombiano, que hay que meterle mística, modelos de juego, sistema táctico, esos sistemas son muy valiosos, pero no pueden estar por encima de la identidad del ser humano y de la identidad de la cultura colombiana. Somos colombianos, somos alegres, mucho talento, los jugadores de Colombia y las jugadoras son demasiado técnicos, es que tienen un talento envidiable a nivel mundial, pero nos frenan. Eso es como, ¿qué es lo que más producimos nosotros aquí? Caña, o yuca, o papa, ¿no? Es que usted sabe que está, la pulpa está ahí, le quita las cositas para poderlo meter a la ollita y cocinarlo. Es lo que pulirlo, para que sepa mejor. No, nosotros ya la parten, la papa la parten, o la papaya o la yuca la parten, o la caña la parten y hacen otra cosa con eso. Se pierde la esencia de lo que es el colombiano. Es bacano evolucionar y leer y aplicar toda la ciencia al deporte, pero no puede estar por encima de eso la esencia colombiana, que la hemos perdido totalmente. Sin embargo, el fútbol femenino es tan transparente, es tan poco maquillado, que es una hermosura ver jugar las mujeres en Colombia. Más allá de que hayan sido otras las que comenzaron a jugar al fútbol en Colombia, pues ellas fueron las que internacionalmente triunfaron. En el Suramericano del 2008, Sub-17, después fueron al Mundial Sub-20, fueron al Mundial de Mayores, fueron a los Juegos Olímpicos. Entonces fue la generación que realmente, así como lo hicieron los hombres antes, que demostraron que el fútbol masculino era una opción de vida para un deportista, pues esas chicas fueron las que le demostraron a todas las mujeres del país que el fútbol femenino debía ser respetado y que debía apoyarse tanto como se apoyaba el fútbol masculino o como se apoyaba cualquier otro deporte. Creo que si no hubiéramos tenido esos logros que tuvimos hace 10 años, empezamos a tener hace 10 años, un poco más, no estaríamos viviendo los éxitos que estamos viviendo hoy. Porque era mostrarle al mundo que existía realmente un fútbol femenino y que se dejaba de ser ese fútbol amateur, que podía ser el paso a que la gente nos viera como un deporte, no como un hobby. Es un proyecto que permitió clasificaciones a mundiales, a olímpicos, mundiales en diferentes categorías, y que ha permitido también una creación de la liga que
al final hemos tenido alguna edición, alguna competencia cada año, que hace falta una estructura también, pero bueno, se han venido dando pasos que permiten ilusionarse con lo que vendrá. Han luchado por su sueño y han luchado con toda la valentía que tiene la mujer de Colombia. Yo en su momento dije que está más cerca de ganar algún título las mujeres. Es que el torneo profesional ha dejado mucho de qué hablar. Y de hecho, mire lo que está pasando en España, 90.000 personas entraron a un partido a ver el Barcelona. No estamos tan lejos, aquí en las 5 o las 6 finales que han habido, se ha llenado el estadio también. Entonces, eso es un buen termómetro para decir que hemos evolucionado, pero no con la coherencia de la evolución de la sociedad, pues. O sea, igual se viene una generación muy poderosa, una generación que afortunadamente tiene unas referentes, que tiene un espejo donde mirarse, que tiene una liga más o menos que funciona, y esperamos que puedan seguir con un proceso que también se apoye en las concentraciones continuas para que puedan seguir creciendo. Y mientras el fútbol masculino vive un momento de absoluta incertidumbre porque no hay una identidad clara ni siquiera en los clubes profesionales, que la tuvieron durante mucho tiempo, pues el fútbol femenino vive su época dorada. Una época dorada que es el resultado de una lucha de muchos años, pero que no tiene que ver tanto con un estilo futbolístico o con sus resultados deportivos, sino con haber logrado conectar con la sociedad colombiana, haberse ganado un espacio dentro de la sociedad, un respeto y un lugar en el ámbito del deporte colombiano. A mí nadie me puede decir que Colombia no sea un equipo de grandes jugadores de fútbol. Klopp le enseñó algo a Luis Díaz. Nada, lo dejo, no, tráigame ese talento. Y él se adaptó, es tan inteligente que su condición, su capacidad, se adaptó rápido al sistema de juego. Cariñoso, afectivo, responsable, baja, viene, va, vuelve. Ese es el jugador nuestro. Hoy por hoy ese es el ejemplo del jugador nuestro. Ojalá que siga por ese camino y por otros mejores. Tenemos un montón seguramente de buenos jugadores. Todos juegan por el mundo. Y todos viven distinto, comen distinto, duermen distinto. Para juntarlos 8 días antes, para que piensen todos igual, como pensaban los del 90, es imposible. Tiene muchos atributos el jugador colombiano. Lo que pasa es que tienen que enseñarle muchas cosas de cultura deportiva, que eso es lo que ve uno mucho en los jugadores cuando van al exterior, que les duele la casa, que les hace falta la mamá, que les falta cierto profesionalismo para desarrollarse, aunque en las últimas generaciones han demostrado una enorme capacidad, pero yo estoy seguro que el biotipo, la capacidad, la identidad del fútbol colombiano y la identidad de un fútbol recursivo, capaz, creativo. Por eso yo digo que ahora mismo, ¿qué tendría que hacer Colombia? Replantear muchas cosas y pensar a futuro, pero arrancando ya. Tenemos que pensar en el mundial, en el otro mundial, y seguramente no en el que viene, en el otro, pensando en hacer un proyecto como lo hizo Alemania, como lo hizo Bélgica, como lo hizo Inglaterra, pero para eso hay que sacrificar muchas cosas. Yo digo que el día que Colombia tenga una dirigencia de altísimo nivel, me atrevo a decir que Colombia tiene el recurso humano algún día para ser campeón mundial de fútbol. Porque no hay fórmula mágica para ganar, sino las pistas que dan los que ganaron. Y los que ganaron dicen que cada uno haga lo que tiene que hacer bien hecho y está más cerca de ganar.